Bienvenidos a este canal. Hoy tenemos una entrevista muy especial con el señor Mario Messén, un exministro de la Iglesia La Luz del Mundo, LDM. Originario de Costa Rica, Mario se unió a esta organización a los 18 años y se casó dentro de la comunidad sin haber tenido un noviazgo previo. Durante más de 25 años, fue un evangelista destacado, conocido por llevar la fe a miles de personas en varios países. Admirado por Samuel Joaquín, el anterior apóstol de la Luz del Mundo, Mario fue un evangelista de renombre hasta que descubrió la verdadera naturaleza de la Iglesia. Tras decidir dejar LDM, Mario enfrentó un camino lleno de desafíos. Salió de la organización sin familia ni amigos, sin ahorros ni propiedades, y sin ninguna profesión u oficio, ya que había dedicado su vida a la evangelización sin recibir pago. Enfrentó el doloroso abandono de su esposa e hijos, y aquellos que antes fueron sus compañeros se convirtieron en sus enemigos debido a la doctrina que enseña a odiar con perfecto odio a todo aquel que deja la organización. A pesar de todo esto, Mario no se rindió. Se dedicó a investigar más sobre la religión y la espiritualidad. Ha escrito algunos libros y ahora tiene su propio canal de YouTube, donde comparte enseñanzas bíblicas y su experiencia. Hoy, Mario nos comparte su valiente historia y su camino hacia una nueva vida. Bienvenido, amigo Mario Messén, y gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias por darme la oportunidad. Para mí es pues algo muy importante comunicar con la gente, con el público, con las personas. Uno maneja acá adentro una cosa que llamamos amor, empatía, y uno quisiera que todo el mundo se diera cuenta cómo están las cosas. Si de algo sirve contar mi historia y de la manera en que salí, cómo he llegado hasta este momento, con mucho gusto. Si de algo sirve para muchos, que es lo que uno quiere. ¿Qué lo llevó a unirse a la Iglesia La Luz del Mundo a los 18 años? Desde chiquito, papá no fue un católico devoto. Él tenía una Biblia en la casa y la leía. Como a los 16, casi 17 años, comencé a estudiar con un testigo de Jehová. Entonces, por eso de que papá leía la Biblia, pues yo era una persona ya inclinada a la lectura de la Biblia. Y con mucho gusto comencé a trabajar con uno de ellos y a estudiar. Se llegó un día que una hermana mía me dijo, estaba yo de visita en la casa de ella también estudiaba, que los testigos me estaban engañando. Quizás mi carácter ha sido ese. A mí me ha gustado llegar hasta el fondo de las cosas, porque yo le dije a ella quién decía eso. Ah, no, me dijo, el pastor de La Luz del Mundo me dijo eso, aquí estuvo, y él dijo que hablaría con usted. Obviando algunos detalles, le cuento que a la 1 del día estaba el ministro de La Luz del Mundo hablando conmigo. Comenzamos la plática a la 1 del día, 1 de la tarde, y la terminamos porque yo no aguanté más sueño a las 2 de la mañana. Unas 13 horas que solo íbamos al baño y ahí nos trajeron café y comida y todo. Ese día, el amigo pues me dio más de 200 textos y este servidor, en ese afán de seguir la verdad, yo quería la verdad. Entonces, este amigo encontró en Mario Messén un joven ignorante que le gustaba la religión, y en esa situación yo vi como perfecta la iglesia y casi prácticamente quedé candidato al bautismo. Me bauticé al mes o menos del mes. Voy a no comprometerme con el año porque no recuerdo, fue en 1970 o 71. Con 10 más de mi familia, fuimos 11, y ahí se convirtió este servidor en un miembro de la iglesia. Es admirable
cómo usted buscaba sinceramente seguir lo que creía era correcto. Ahora, ¿cómo fue el proceso de convertirse en ministro dentro de la iglesia? Había un genuino deseo en mí de servir a Dios. Eso encontré eco, digamos, mi papá me apoyó. Y desde que yo me bauticé, me convertí en el compañero prácticamente inseparable del ministro local, señor de apellido Ruiz, salvadoreño. El lugar, y nos trasladamos a vivir ahí, frente al templo, se llamaba El Paso de Savegre. Ahí nació esa iglesita. Ahí comenzamos. Entonces yo tenía esa intención, ahora yo diría vocación, de servir de la manera que fuera. No tenía instrucción, entonces llegaron por ahí a visitarnos unos hermanos de México y de San José, y por alguna razón vieron que yo tenía alguna vocación para esto, me trajeron a San José, donde yo pude ahora sí estudiar un poquito y aprender más cosas de la Biblia. Ya en esa situación me regresaron a Quepos, estamos hablando en menos de un año de bautizado, y estuve cuando inició la iglesia en un lugar que se llama Quepos, era un matrimonio, ahí tuve un bautismo, una señora Nieves, un señor Guillermo y su esposa, la señora Margarita y su esposo, tuve algunos, no me fue mal ahí para estar comenzando, y así seguí yo cooperando, inclusive cuidando britas como encargado que llaman ellos, por como 5 años, porque a mí me impedía una cosa, en las reglas de ellos, uno tiene que hablar lenguas para decir que es lleno del Espíritu Santo, y yo no había hablado lenguas. Entonces Mario no era lleno del Espíritu Santo. Cuando a los 5 años, yo, estando cuidando una obrita en Cristo Rey, por Pérez Celedón, hablé lenguas. Entonces me convertí en un hermano sellado con el Espíritu Santo según las reglas de ellos. De ahí ya yo me quedé. Fueron más o menos 5 años en forma intermitente, para decirlo de alguna manera, y 19 ya fijo en el ministerio. Así me convertí en un ministro. Es notable cómo su sincero deseo de servir a Dios y su dedicación lo llevaron a convertirse en ministro. Su compromiso con la iglesia desde una edad temprana y su arduo trabajo en evangelizar y aprender más sobre la Biblia son realmente admirables. Señor Messen, ¿cómo era la vida cotidiana para un ministro de la luz del mundo en aquellos años? La vida de un ministro, ya en mi tiempo, digo ya en mi tiempo porque he sabido que en estos tiempos que yo he estado fuera, por dicha, ha empeorado. Pero ya en mi tiempo era dura. Hay una presión de los superiores para que el ministro aporte cierto crecimiento en la obra. Y voy a explicarle. En cuanto al crecimiento en almas, yo nunca tuve problemas. Y no es que yo quiera jactarme, pero hablo con verdad. Yo superé con creces la cantidad de miembros que querían, de almas nuevas que uno ganara. Pero lo que nunca asimilé fue que también pedían dinero según la cantidad de miembros. O sea, ellos decían, bueno, a esta iglesia son tantos miembros, y yo siempre estuve en iglesias pequeñas porque cuando crecían me llevaban a otra, porque la idea era que yo buscara el crecimiento, y sí, yo lo hacía con gusto, me encantaba evangelizar. Entonces, mira, casi siempre eran nuevos, ya tenía yo 60, 70 miembros en la iglesita, son 70 hermanos, a tanto por miembro tienen que reunir tanto. Y claro, entre esos 70 hermanos había estudiantes que más bien el papá les daba para que se comieran algo en el colegio o en la escuela, más que todo en el colegio, que ya eran bautizados.
que la señora, amas de casa, que no trabajaban, pero ellos echaban la cuenta miembro por miembro. Y vieran ustedes qué carreras pegué yo para juntar eso. Le voy a ser honesto, a mí no me avergonzaron nunca porque me faltó dinero. Quizás, y hay que ser muy honesto en esto, quizás ellos me perdonaban eso porque a mí me crecía, me rendía evangelizando. Y hay más aspectos de cómo es de difícil. Por ejemplo, uno ahí no tenía un sueldo fijo mensualmente, no tenía un día libre a la semana, no tenía menos vacaciones cada año, menos que se hable de aguinaldo, seguro social, póliza, etcétera. Nada, absolutamente. Ahí se trabaja ad honorem, totalmente. Me cuentan que ahora, por presiones de los gobiernos, ya les tienen seguro, me cuentan. Y creo que no todos, sino algunos. Siempre tienen algunos ahí en las sombras. Pero ya ahora parece que algunos ya les pagan seguro. En mi tiempo no, nada. Entonces era muy duro. Y otra cosa durísima es que como yo estaba siempre en obras pequeñas o en crecimiento, yo tenía que ir a Guadalajara, era un ministro, después me hicieron diácono. Había que ir 2, 3 veces al año a México, la sede central de ellos. Y caray, y ya, y hermanos nuevos, había que pedirles. Yo le voy a ser honesto, yo ahora siento, y se lo dije un día de estos a un amigo que me encontré, que por dicha ya salió también, que yo lo había engañado. Y hasta perdón le estaba pidiendo porque es que él fue una víctima mía, pero venga acá. Es que una vez llegó una orden, dizque del apóstol del Señor, que no podíamos faltar ese febrero. Y yo no tenía plata. Me fui donde 2 hermanos que eran agricultores, estaban levantando su cosecha, y les dije, mire, el varón de Dios, era gente que creían, claro, mandó una orden que no falte nadie, y ustedes me podrían ayudar. Y entre los 2 dijeron, nosotros les vamos a dar el pasaje, ya que el resto de la iglesia era chiquita y muy pobres, le den ahí para sus gastos. Y entonces era muy tedioso porque se le metía en la cabeza al apóstol de que había que ir y había que ir de alguna manera. Entonces hubo muchos aspectos de esos en los que uno se sintió mal. Hay muchos otros detalles que no los tengo ahorita en mente, pero era incómodo, sobre todo porque uno estaba muy subordinado, muy sujeto. Lo veían a uno, más que todo la gente de la República de México, que tenían su grado, lo veían a uno como muy poca cosa. En esto quiero aclararle que alguna vez, no fue siempre, el apóstol me ayudó. Hay que ser honesto, porque como a mí me rendí evangelizando, entonces alguna vez él habló bien, no con mi nombre, pero sí con los que nos había rendido ese año, y los exhortó a los hermanos que nos estimaran, porque éramos como el tractor que abre la trocha, y cuando ya la calle está buena, el tractor va para otro lado y ponen ahí un carrito fino, y entonces nosotros éramos como ese tractor que abríamos trocha para que llegaran los otros. Esa vez dijo, ustedes tienen alfombra en su cuarto y en su casa, y estos no, porque ellos van donde no hay todavía iglesia. Es impactante escuchar cómo la vida cotidiana de un ministro en la luz del mundo está marcada por la falta de estabilidad económica y las demandas extremas. Su dedicación sin remuneración junto a la presión constante para crecer en membresía y recaudar fondos revela el sacrificio personal y el nivel de compromiso requerido. Y en cuanto a los países donde evangelizó o visitó, ¿cuáles fueron? Voy a quedarle mal con el dato exacto, pero entre visitas y lugares que estuve al frente de alguna iglesia, visitas porque a veces había visita de un periodo, acompañando pues al apóstol y eso, está Colombia, Panamá,
Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador y México. Donde recuerdo más y dejó más huella mi trabajo fue en Nicaragua y Panamá. Y aquí en Costa Rica, que fue donde comencé. Aquí en Costa Rica no estuve mucho tiempo, estuve 2, 3 ocasiones aquí, ya me sacaron al exterior. Pero aquí me rindió mucho. Yo no es que quiera jactarme, pero yo con nombres y apellidos, yo le puedo contar a usted de que me llegué a ganar pastores con toda la iglesia, como Miguel Rodríguez Guadamuz, de las Asambleas de Dios. Ese me lo gané yo a él con toda la iglesia, 30 y tantas almas, hasta el templo y quedó para la iglesia, el mismo templo. Ramón Torres León, o igual, ese era de la Iglesia de Dios, del Evangelio completo que llaman. Y ahí obreros que estaban al frente en Nicaragua, 3 pastores, uno se llama Carlos, el otro Miguel Arias, ay, tantos años, ¿cómo se llamará el otro? Bueno, de una congregación que hasta tenían un disque apóstol también, de nombre Antonio, ese dato es interesante. Entonces a mí me iba bien. Entonces donde más me quedó a mí el recuerdo es cuando esos grupos grandes se venían a la iglesia, era un gran acontecimiento porque, por ejemplo, en Costa Rica, la iglesia había nacido en el 60 por ahí y yo me bauticé en el 70 y habían 3 obritas con encargado. 4, que era Playa Zancudo, Río Claro, San José y Quepos, que fue donde yo me bauticé, que estaba en ese barrio que se llama El Paso. Y cuando yo salí de Costa Rica, en el 82, sí, en el 82, Costa Rica tenía más de 15 iglesias con pastores. Y algunos pastores se habían convertido conmigo y estaban en obritas que yo había levantado, como Rodrigo Abarca, como Guillermo Alvarado, para mencionarle algunos. ¡Qué impresionante labor evangelizadora! Ahora, ¿cómo describiría su experiencia de casarse en esta organización? Ese es capítulo aparte. Hay algo muy curioso, mi amiga, en esta historia de amor. Hay algo muy curioso. Ellos tienen un grupo que les llaman incondicionales. Este servidor no pertenecía aún, porque después fui, a este grupo. Pero yo siento, y así lo digo, que yo era muy honesto, muy sincero. Entonces yo, en la práctica, ese mozalbete llamado Mario Mecén era incondicional. Lo que me dijeran, yo lo hacía. Estaba yo en la primera obrita donde estuve cuando les conté que yo al principio cuidaba obritas y todo por tiempos, que se llama Quepos, y llegó por ahí, no les voy a dar detalles, a alguna hermana y se insinuaba en lo que se conoce como pecado, ¿verdad? Y yo en mi limpieza infantil casi, le digo a mi pastor, hermano, fíjese que fulana de tal, cuando viene así y así y así. ¿Sabe qué vamos a hacer, hermano? Que usted se case. ¿No ha pensado en casarse? No, yo no había pensado, pero diga usted, voy para San José. ¿Qué requisitos debe tener una hermana para que a usted le guste? Y yo le puse 2, que sea fiel al Señor y que le guste la obra. Cuando ese hermano regresó, me dijo, me encontré una hermana que reúne los 2 requisitos, vaya a hablar con ella. Y yo me fui, no lo pensé 2 veces, hablé con ella, claro que ella estaba de acuerdo, y esa hermana que ellos me buscaron, con ella me casé. Así que les voy a ser honesto, yo la llegué a querer mucho, no me enamoré de ella para casarme, pero casado me enamoré de ella porque es un detalle muy personal, pero no me da pena decirlo porque no es nada del otro mundo. Yo nunca había andado con una mujer. Entonces, lógicamente que me caso con ella y yo la llegué a querer mucho. Es más o menos.
Es impactante escuchar cómo su matrimonio fue decidido sin su participación activa, una práctica común en esta organización. Es una forma de esclavitud y servilismo al apóstol de turno, que subordina la vida personal de los miembros a las órdenes de un líder sin considerar sus propios deseos y necesidades. Señor Messen, sé que en Costa Rica se celebra el Día de la Madre el 15 de agosto. ¿Cuántas veces su esposa pudo celebrar este día con sus hijos? Que yo me acuerde, ninguno. Es que hay algo muy interesante. En esos días hay una Santa Cena o una cena en Guadalajara, el 14 de agosto. Entonces, por esa situación, no se podía. Digamos, el 15 de agosto, estoy hablando de que nunca nos pudimos reunir como familia para celebrar el Día de la Madre a la señora, porque uno estaba en otras cosas y uno era una persona que se quedaba todo. Es desgarrador escuchar cómo la devoción al apóstol y las obligaciones de la Iglesia hacen que fechas importantes pasen desapercibidas para los ministros y sus familias. ¿Qué otros ejemplos hay de cómo el servicio al apóstol es la prioridad? Seguro usted ha oído por ahí a alguien decir que el apóstol vale más que sus hijos. Pues yo era uno de esos. Para mí el apóstol, la obra, la labor que yo hacía era superior a todo. Si había que dejar a mi señora internada en el hospital, por decir algo, y una vez pasó, pues ella abortó, quedó internada y Marito se fue para Guadalajara a la Santa Cena. Todo era mejor, o sea, todo se quedaba por servir, decíamos nosotros, a Dios y a su siervo. No solamente este servidor, sino los ministros que todavía están ahí adentro, lo toman como una bendición y ellas también, porque la convicción es esa. Esta es la iglesia del Señor y servir a lo que diga el apóstol es servir a Cristo, porque la voz de Cristo se oye en la boca del apóstol. Entonces, ¿qué más bendición que es? Así es que se piensa. Y sobre todo hay algo importante. El grueso de los ministros hemos sido gente muy sencilla, muy falta de instrucción, la mayoría. Y entonces, en esa humildad de condición, tal vez no sea de corazón, pero en esa humildad, para el ministro es una bendición de Dios tener que dejar a su hijo enfermo, a su esposa, a su papá, a su mamá. La prioridad no es la familia. Esto refleja un sacrificio personal enorme y una pérdida de momentos valiosos en los seres queridos. Señor Messen, ¿por qué decidió dejar la luz del mundo? Estaba yo en Guadalajara haciendo un cursillo, un curso libre, y tuve una experiencia con don Samuel. No les voy a dar detalles, por supuesto, el señor ya murió. Solamente les voy a decir que cuando yo oigo los testimonios de lo que él hacía, yo me doy perfectamente cuenta cuando están mintiendo o cuando están diciendo la verdad, por esa experiencia. Hasta ese momento, este servidor, yo era un poquillo medio convincente. Yo convencí a muchos hermanos para que fueran a tomar la Santa Cena en agosto. En aquel tiempo era ley, todos los agostos, toda la iglesia era invitada a la Santa Cena. Entonces yo veía que algunos hermanos, convencidos por este servidor, vendían su casa, vendían los bueyes, vendían una vaca, 2 vacas, e hipotecaban su casa y algunos la perdían para ir a tomar la Santa Cena a Guadalajara. Y yo no sé por qué, no es que soy un alma de Dios lleno de amor, pero me dolía. Honestamente me dolía acá adentro en el corazón.
yo no hallaba. Y yo sentía que era culpa mía, que se quedaron sin casa, que se quedaron sin los bueyes, con la carreta sola, y a veces vendían la yunta de bueyes y también la carreta, que era con lo que se ganaban la plata, jalando mercadería y cosas de esas. Cuando este servidor, por esa razón y otras por ahí, llamemos las dudas que yo tenía, cuando yo tuve la experiencia con el apóstol que ellos en ese tiempo reconocían, y yo también, perdí algo que existe adentro, pero muy fuerte y que me encantaría que la gente lo entendiera muy bien. Ahí hay un temor, pero con T mayúscula y letra gótica, de pensar mal del apóstol, que llaman ellos, y de su enseñanza. En esos dos sentidos, usted habla con cualquier ministro y le tiembla el pulso y hasta la quijada del miedo que sienten, lo que llamo yo ahora un temor infundado, de dudar de la palabra del apóstol en turno o de la enseñanza de él. Yo era uno de esos. Pero cuando tuve esa experiencia, perdí de un plumazo, como digo yo, ese miedo. Y me vine a la iglesia donde yo estaba y comencé, ya ahora sin miedo, de usar el pensamiento crítico, diría yo, de usar mi mente. Y el primer punto que comencé yo a investigar, ya no como lo dijera el apóstol, sino cómo está en la Biblia, fue el tema de la Santa Cena. Muy pronto me di cuenta que en ese punto me estaban engañando. Ya no volví yo a presionar a los hermanos para que fueran a la Santa Cena. Pero espérese. Eso me abrió el apetito, como ya había perdido el temor infundado, para investigar otros temas. Y sí, ahora sí, como dijo el chavo, sin querer queriendo, descubrí 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 15, 20 puntos en que la tal restauración de la primitiva iglesia cristiana no era ninguna restauración, es diferentísima. Entonces, eso puso a Mario Messén mentalmente o de corazón fuera de la luz del mundo, pero no había renunciado. Fue hasta 1995, venía yo de Panamá, llegué en enero, de la segunda vez que estuve en Panamá, esa vez estuve en Tocumen, allá por el aeropuerto, Ciudad Mañanitas. Me regresan a Costa Rica, a Buenos Aires de Punta Arenas, y ahí tuve un empujoncito de mi señora, de la mamá de mis hijos, que me dio la libertad que yo ocupaba. Era el pellizquito, el empujoncito que yo ocupaba. Entonces llamé a San José, Daniel Estrada estaba en San José, un diácono de ellos, y de ese señor, y a Miguel Rodríguez y otros que tenían que ver con el Ministerio de Justicia y eso en aquel tiempo por acá. Muchachos, vénganse, aquí está la iglesia, no sigo más en la iglesia. Pero ya era por puntos de doctrina. Es importantísimo que quede claro que yo no me salí por lo que vi o por la experiencia que tuve con el Señor, Samuel. No me salí por eso, porque yo tenía mi mentalidad. ¿Cuál era mi mentalidad? Dios tratará con él. Yo estoy en la verdad. Cuando yo descubrí ya no solamente la conducta del Señor, que fue clara, evidente y visible, sino también que la doctrina no era la verdad, ahora sí, me di cuenta que no tenía nada que hacer con ellos. Tanto que el día que llegaron a recibir la iglesia, yo he sido un poco beligerante, yo los reté en el templo, Daniel Estrada, Guido Aguilar, Miguel Rodríguez y no me acuerdo cuántos más. Su experiencia destaca la importancia de integridad personal y la valentía para enfrentar la realidad, incluso cuando implica dejar atrás todo lo conocido. Ahora, una pregunta que muchos se deben estar haciendo.
¿Cómo fue el proceso de dejar LDM después de tantos años? Ay, mi amiga, otro punto interesantísimo. No crea que es jugando separarse de ahí. Hoy, que somos miles, decenas de miles, que por dicha hemos salido. Gracias a Dios y a lo que pasó con el señor que está preso. Pero si hoy es duro, cuando yo salí hace 28 años, casi 29, ahora en agosto o septiembre, 29 años, era más duro, porque usted perdía todos sus amigos de un solo y lo veían a usted como el diablo en persona. Hay una persecución, la había y ahora todavía la hay, pero ahora está la ventaja que hay quien piensa como uno. Hay grupos, y las redes sociales nos ayudan y hablamos con los que ya salieron también y nos comunicamos. Y en mi tiempo no había eso, absolutamente nada. Yo no tenía celular, absolutamente, menos redes sociales. Eso es durísimo, como dice el programa mexicano. Yo salí de ahí, para comenzar, primer error. Como en el carrito no me cabían las cosas, agarré lo más importante y me lo llevé de un cuñado, y lo guardé. Yo tenía más de 200 libros en mi biblioteca, me encantó leer y todavía me encanta, solo que ahora me cuesta un poco por edad. Ese fue un grave error. Me llevé lo más importante, la máquina de escribir, en aquel tiempo no era computadora, la máquina de escribir, los mejores libros, algunos trajes, eran 12. ¿Por qué digo que error? Porque al ser cuñado, ahí llegó la mamá de mis hijos después y me quemó de los 12, 11 trajes, 45 corbatas, me quemó 44, me dejó una que ahí la tengo de recuerdo. Los libros, casi todos. Las cartas que tenía, que había recibido del apóstol y cosas, toditas. Yo ya sabía, porque uno no es tonto, que fue orden del ministro. Ella rompió, porque yo le había puesto candado a las valijas, rompió con un martillo y un alicate, así me lo dijo el cuñado, las valijas, y me dijo el cuñado, ahí hay una ceniza, ahí ella quemó cosas, yo solo vi la ceniza de eso. Entonces, yo quedé, ahora sí, como dijo San Pablo, con desnudez, así de fácil, porque de todos los trajes me quedó uno, y otras cosas, y no tenía un amigo, porque yo tenía casi 26 años de haber llegado a la iglesia. Entonces yo no tenía un amigo. Mis únicos amigos eran en la iglesia, porque ustedes saben que uno ahí es, los de afuera uno se porta amigo mientras los evangeliza. Si no se los gana, uno se aparta de ellos y busca a otra gente. Pero amigos, los de adentro. Yo me quedé sin amigos, sin saber a dónde ir. Sin profesión, porque mi profesión fue esa. Sí había aprendido unas cositas de teología, sí lo hacía bastante profesional. Yo en Nicaragua tenía una escuelita que yo puse ahí y yo enseñaba ahí mis cositas. Ahí se formaron varios ministros que ahí andan, Eddie Barrantes, Pedro Palacios y otros más, fueron como 8, 12. Y hasta las muchachas que se casaron con ellos aprendieron cositas. Yo lo hacía muy profesionalmente, pero solo eso era lo que yo sabía hacer. O sea, muy profesionalmente estoy hablando a mi estilo, lo mejor que yo podía ahora sí. Entonces yo no tenía dónde ir, qué hacer, no sabía ganarme la vida de otra manera, muy duro. Y eso solamente en lo físico, comer, beber y vestir, y un techito. Si hablamos de la parte espiritual, ahora sí psicológica, es una cosa tremendísima. Ahora sí entiendo la canción. Es más fuerte la costumbre que el amor. Pero en este caso es más fuerte la religión que la convicción. Porque yo, cuando eran las 5:30 de la tarde, yo decía, bueno, ¿y a qué hora me voy para el culto? Porque ya eso estaba metido en mí. Y cuando las aves cantaban y los gallos también a las 4:30 de la mañana, y yo me despertaba, bueno, hay que ir a la de 5, y ya me acordaba que no. Es una cosa tan tremenda, y ver los que me veían a mí como ver el diablo. Voy a contarles nada más esta pasada para no hacer largo este punto.
Muere una tía mía, voy yo a la vela y al entierro. Y mi tío, que todavía vivía, ya murió también. Fue el último tío. Mi tío había llegado al entierro, lo llevaron, estaba un poquito mal ya él. Entonces yo lo veo parado cerca de una banca donde estaba una pareja que yo había bautizado, de apellido Rodríguez, por cierto, él. Él estaba muy cerca de ellos, creo que hablando con ellos. Cuando yo me bajé de mi carrito y ya, ahí está mi tío Héctor, voy yo a abrazarlo, a darle un beso, a saludarlo. Y cuando ese muchacho, apellido Rodríguez, y su esposa, que estaba a la par, me vieron que yo iba directo donde ellos, esas dos personas, y fueron las dos, levantaron la mano y la pusieron así al frente, como deteniéndome, y me hicieron unos ojos que fácilmente se entiende el temor que sentía. ¿Por qué? Porque los ministros se encargaron de meterle el miedo. De mi salida inventaron por lo menos 5 razones. Una, que los testigos llegaron y me ofrecieron mucha plata y un puesto de anciano, y yo me fui por la plata. Esa es una versión. Otra, que me fui a correr las tierras de Panamá y morí allá. Murió Mesén. Se lo llevó el diablo en este caso. Otra, que es bastante reciente, yo no la sabía, que me había hecho muy borracho y estaba con cirrosis. Eso me lo dijo un amigo que me encontré allá afuera, por dicha, yo lo había engañado. Rafael Gómez se llama. No, lo digo porque el amigo es un amigo de confianza. Él me llamó a mí y me dijo, ¿cuándo saliste del hospital? ¿Del hospital? ¿Cuál hospital? Pues a él le habían dado la versión que yo estaba con cirrosis en mis últimos días en un hospital aquí en Costa Rica. Todas esas cosas y muchas más. Hablé con este muchacho, se llama Franklin. Estaba yo en el parquecito ahí en Ciudad Quesada y él no era obrero, comenzaba a ser obrero, no era un encargado, pero me saludó y comenzó a atacarme. Y se me ocurrió decirle que los apóstoles se equivocan. Y me pidió el texto. Yo saqué Gálatas, donde dice, ¿verdad?, que San Pablo y Pedro chocaron. Entonces le pregunté, amigo, ¿cuál de los dos se equivocó, Pablo o Pedro? Y se corrió, lógicamente. Que no se sientan a hablar con uno. Pero lo que quiero contarle es que llegó a San José y dijo, allá vi en Ciudad Quesada Mario Mesén. ¿Saben qué estaba haciendo? Hurgando en la basura para sacar desperdicios para poderse alimentar. Todas esas fueron mentiras, porque yo tuve días difíciles, pero yo pienso que no calumnio a Dios en esto. Yo creo que fue Él. A mí la mano de Dios nunca me soltó. Es impactante escuchar sobre el arduo proceso de dejar LDM después de tantos años. Su valentía y resiliencia son admirables. ¿Nos podría dar más detalles de lo que sucedió una vez que decide dejar la organización? ¿Qué pasó con su esposa e hijos? Sé que es un tema muy sensible, pero comparta hasta donde se sienta cómodo. Claro, claro que sí. En la iglesia, la ley es que con un impío ellas no pueden vivir. Entonces, si uno se va de la iglesia, automáticamente pierde la esposa. Esos testimonios hay muchos. Lógicamente que eso sirvió para que ella se quedara con los muchachos. Por cierto, que después anduvieron diciendo que yo los abandoné. Por suerte tengo millones de colones en recibos aquí guardaditos en mi casa, por si alguno quiere. Ya ella murió, pero ahí los tengo guardaditos por si cualquiera quiere ver si los abandoné. Yo les mandé plata, eso sí lo hice por la alcaldía, por la ley, para que hubiera constancia. Entonces, le meten a los muchachos. Mario Mesén se le metió el diablo, abandonó su profesión, abandonó su trabajo y abandonó la familia. Yo había sacado el cursillo para ser chofer de taxi y ya entonces me voy y saco la licencia de taxi y al ratico estaba manejando un taxi. Después regresé a San José, me hacía falta ver la familia. Fue cuando conseguí trabajo en la fábrica de galletas, en la recepción externa.
Entonces llegaban los muchachos a visitarme, los carajillos míos que todavía eran menores de edad, y ellos me contaban. Y si escapaban, paraíso, se escapaban, no llevaban permiso el pastor, ojo con eso, pero yo era su papá. Me contaron que la iglesia se afligió mucho porque yo era muy reconocido en la iglesia y muchas almas llegaron por mi predicación, entonces me conocían y me querían. Y que la iglesia estaba diciendo, ¿será que va a venir el Señor? ¿Cómo es posible que Mario Messén se haya ido? Ya se sabe que ellos estaban convencidos de la doctrina de ellos. Entonces el pastor se paró y dijo, no quiero que lloren más por Messén. Voy a decirles qué pasó y aquí murió. A Mario Messén se le metió el diablo, dejó su trabajo, su ministerio y dejó a su familia y se fue al mundo. Por suerte, lo que llaman ellos mundanos nunca he sido, ni borracho, ni mujeriego, ni nada de eso, absolutamente. Pero ellos no importa eso, ellos dicen lo que dicen. Pero entonces yo tenía la facilidad de aportar. Ella siempre lo negó. Una vez llegaron los muchachos aquí a Guanacaste y estaba taxiando en Guanacaste ya después de la fábrica. No, papá, y si ve que usted se desobligó, le digo, ¿cómo? ¿Que yo qué? Y esa vez lo llevé y les enseñé el rollo de recibos. Ah, dice, entonces sí, muchachos, entonces sí. O sea, yo decidí, yo quería vivir cerca de los muchachos para verlos, pero inclusive ella pretendía que regresáramos, eso sí, siempre lo pretendió y me lo manifestó cuando yo regresé a San José, pero yo eso no quería. Yo quería estar cerca de los muchachos. Y sí, quiero aclarar algo muy importante que me acabo de acordar. Por la influencia de la iglesia, esos muchachos, aquí donde yo vivo, ellos saben dónde vivo y tienen mi número. Aquí pasan terremotos en la zona, que es grande. Pasan huracanes. Que el COVID-19 y ellos nunca, menos el Día del Padre, llamarme papá esto, papá lo otro, absolutamente nada. Todo eso es por obra y gracia de la doctrina de la iglesia. Nosotros somos testigos, todos los que hemos estado adentro y ya salimos y hemos oído con nombre y apellido, yo lo podría decir, pero no vine a eso, pero todos conocemos quiénes han enseñado a aborrecernos con perfecto odio. Pues mis hijos lo tomaron totalmente al derecho, totalmente a pecho, y yo para ellos no valgo absolutamente nada. Entendemos que este es un tema muy sensible y apreciamos su disposición a compartirlo. Su experiencia al dejar la organización y el impacto en su familia ofrece una perspectiva crucial sobre las consecuencias personales de separarse de LDM. Su relato ayudará a otros a comprender las dificultades y sacrificios que implica tomar una decisión tan valiente. De acuerdo a eso, quisiera preguntarle, ¿cómo ve las prácticas y tradiciones que alguna vez defendió como ministro? Voy a ver si me agarro de una historia bíblica para hacer más entendible lo que voy a decir. Todos sabemos, la mayoría, había un joven que era un fariseo de la tribu de Benjamín, que había estudiado con el doctor Gamaliel. Cuando mataron a Esteban, ese joven sostuvo la ropa cuando lo mataron. Eso está en Hechos 7, si no me equivoco. Ese joven resultó ser Saulo de Tarso. Tomó él unas ínfulas contra la iglesia y comenzó a perseguirla. Y para tener libertad de ir a ciudades foráneas, fue donde los sacerdotes y las autoridades civiles y les pidió cartas para encarcelar, torturar a los que eran de la iglesia. Esto lo traigo para poner en contexto lo que me pasó a mí.
sin duda, Cristo le aparece a Pablo, lo hace su apóstol. Y sin duda alguien le podría decir, Pablo, usted es un charlatán. Si usted antes perseguía a esta gente, ¿por qué lo hizo cambiar? Si usted antes defendía la ley y los profetas y ahora dice que no hay que circuncidar ni nada. ¿Qué pasó, Pablo? ¿Usted tiene dos caras o qué será? No. Yo no soy un apóstol, ni mucho menos como Pablo, pero sí me pasó muy parecido. Bueno, yo no andaba persiguiendo a nadie, pero en cuanto a la convicción, yo comprendo muy bien a San Pablo. No es que San Pablo era un charlatán ni que tenía dos caras. Es que llegó a entender lo que antes no entendía. Y en esto me siento, tal vez la palabra sea muy grande, muy pesada, me siento muy orgulloso, en el buen sentido, no en el malo, de la palabra. Cuando digo que me siento muy orgulloso, es que ahora entendí y tengo pruebas, esto es muy fuerte por eso, de que yo estaba enseñando un error. Ahora sí, y repito, no soy un San Pablo para nada, no, ni cerca, nada que ver, pero yo también entendí que estaba en un error y yo también como Pablo cuando llegaba a Hechos 17:11 a los lugares y le pedían pruebas, él con la escritura probaba lo que ahora estaba enseñando, diferente a lo que enseñaba antes. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que yo enseñaba herejías y no me da vergüenza decirlo por una razón, porque tuve el valor de verlo cuando lo entendí y tengo las pruebas en la mano. Es revelador escuchar cómo su perspectiva ha cambiado con el tiempo. Reflexionar sobre las prácticas y tradiciones que alguna vez defendió como ministro nos muestra la importancia de cuestionar y reevaluar nuestras creencias a la luz de nuevas experiencias y conocimientos. Su análisis crítico es valioso para aquellos que buscan comprender la verdadera naturaleza de estas prácticas. ¿Hay algo que desearía haber sabido antes de unirse a esta organización? Claro, esa pregunta también es muy importante. Yo le platicaba hace un ratico que alguna vez llevé un cursito por ahí, curso libre de Sagrada Teología. Ahí me enseñaron las reglas de interpretación de la Biblia. Si yo hubiese tenido esos conocimientos, yo me hubiese defendido. Ahora, es importantísimo anotar que los planes de Dios uno no los conoce. Tendría Dios un plan que incluyera mi paso por esta congregación. Porque si alguien me dice, a usted le sirvió de algo pasar por ahí, una gran experiencia, ahora puedo hablar con propiedad. ¿Dónde está el error? ¿Por qué es el error? Seguro algunos de ustedes ha oído mis conferencias, yo tengo un canal por ahí. Y entonces yo ahí hablo claro, porque como yo vengo de adentro, yo conozco los detalles de la herejía de esta congregación. Entonces yo digo, bueno, gracias a Dios, no reniego, que me dejó pasar por ahí y lograr aprender un poquito de cómo ver la Biblia, interpretarla y dejar que la Biblia diga lo que dice. Es una frase muy mía que yo acuñé por ahí y entonces entenderla. Y eso me ha llevado también a sabiendo, ¿cómo se llama? Lo que antes me tocó de lo mal que hice antes, porque yo engañé mucha gente. Solamente bautismos fueron cerca de 1,000, pero cada matrimonio traía 2, 3 hijos que después se bautizaron. Pasa de 2,000 personas. Yo engañé mucha gente, pero eso me lleva a entender, me lleva a una realidad que no lo hice por maldad, pero quedó claro, entendí que los estaba engañando
Y Dios me da el privilegio, yo lo considero un privilegio, de decir, yo tengo aquí las pruebas, si alguien no duda, véngase, siéntese. Eso es muy bueno, se lo agradezco a Dios. Mire, yo creo que es el mejor tesoro que este anciano tiene, tener las pruebas de lo que digo, de las herejías que yo enseñaba antes. Adelante. Es importante destacar lo crucial que es tener información completa y precisa antes de tomar decisiones tan significativas como unirse a una organización religiosa. Su respuesta subraya la necesidad de estar bien informado y de investigar a fondo para evitar caer en situaciones de manipulación o engaño. ¿Qué piensa acerca de la estructura de la Iglesia y del liderazgo de LDM? Vea, mi amiga, esa pregunta tiene varias connotaciones. Le digo porque ellos creen que el que los dirige es un apóstol. Y la Biblia me habla que Cristo levantó 12, punto. Es verdad que la iglesia llamó apóstoles a varios, pero Cristo, Él, llamó 12. Y hasta el final del mundo son 12, porque al final se van a sentar sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ni más, ni uno más, ni uno menos. Entonces eso tiene que, esa es una parte de su pregunta. Algunos se le ocurrió, ahora que uno conoce un poco de la historia, porque la historia que a uno le enseñaron fue acomodada, pero en realidad, comparando varios relatos que han llegado a nuestras manos, a nuestro poder, ya nos damos cuenta que el que fundó esta congregación comenzó como un pastor de la IS, una congregación mexicana. Después cambió algunos lineamientos doctrinales, algunos aspectos de doctrina, lo excomulgaron, la IS, pero él era un pastor. Después fue conocido como un profeta. Y pasan los años, pero estamos hablando de decenios, hasta que después a alguno se le ocurrió que él era apóstol. Y ya al final fue reconocido como apóstol. Y el mismo sucesor del fundador, cuando él tomó el mando, inclusive cuando yo me bauticé, él había tomado el mando en el 64, y ya los años cuando yo me bauticé todavía no era llamado apóstol. Fue con el tiempo que se animó a llamarse apóstol. Aquí hay que aclarar que el tercero, el señor que confesó aquellas cosas que todos saben y que está preso, aquí hay que aclarar que el tercero, él de una vez que tomó el mando, lo primero que dijo, fulano de tal, dice, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Él de una vez se tiró al ruedo, por decirlo de alguna manera, para usar alguna metáfora, diciendo que era apóstol, pero las otras anteriores no. Entonces es importante hablar de la jerarquía porque ellos no tienen la jerarquía que tiene la iglesia. Esto es en el aspecto de los grados ministeriales. Y si hablamos del aspecto del nombramiento, venga acá. En esta congregación, cualquier otro ministerio que no sea el que llaman apóstol ellos, porque no es apóstol, por supuesto que no, pero como ellos lo reconocen, cualquier otro ministerio, profeta, lo pone el apóstol, evangelista, lo pone el apóstol, pastor, lo pone el apóstol, etcétera, etcétera. Entonces, esta también es otra cosa fuera de la Biblia. En la Biblia, en la iglesia que menciona la Biblia, la jerarquía, y hablo de jerarquía de trabajo, porque esa jerarquía no es de gobierno. La iglesia que menciona la Biblia no tenía una jerarquía de gobierno. La gobernaba uno nada más, el Espíritu Santo, punto. Pero en el trabajo, por orden, lógicamente que tenía que haber un orden, en aquella jerarquía, el mismo que nombró a los apóstoles, nombró a los profetas, a los evangelistas, a los pastores, a los maestros. Eso se lee en Efesios 4:11.
que no estamos hablando de doctrina, lógicamente. Entonces, eso por el lado de los ministerios que ellos reconocen, que apóstol hoy no hay, ya salió mal, y el nombramiento que hacen de los demás. Pero si hablamos por el lado de la conducta, lo que yo puedo señalar de ellos, ay, ay, ay. Ahí el lugar se gana según las palancas, para usar el lenguaje coloquial, que uno tenga. En mi tiempo, de cuando a mí me hicieron diácono para atrás, ellos manejan la palabra, lo ungieron diácono. Eso no es bíblico. Ungir un diácono no es bíblico. Pero sí orar por uno para que sea diácono, sí. Un diácono es un servidor en las mesas, pero bueno, ellos tienen otra manera de manejar eso. De cuando a mí me hicieron diácono para atrás, el apóstol llamaba directamente, sin preguntar mucho, a una persona para que fuera diácono. Pero de ahí para adelante comenzó a fallar mucho este trabajo, los diáconos. Comenzaron a haber muchas fallas. Y por eso que comenzó a pasar, el apóstol cambió de táctica. Ahora, para ser diácono, tiene que ser recomendado por el pastor regional o pastores, según el país donde estés. Entonces, ahí viene que hay que tener palanca. Me contaba un amigo que por dicha ya salió, que le decía a él, el inmediato de él, un pastor de apellido Aguilar, pórtese bien conmigo. Él no tenía carro, pero mi amigo sí tenía, para que lo llevara en el carro para allá, lo trajera para acá. Dice que él vivía como a 2 horas, creo, de ahí, donde él pastoreaba, pero lo llamaba, véngase, para ir al mercado a 2 kilómetros a hacer compras. Y él lo llevaba. ¿Qué le costaba irse a pie y venirse en taxi? Pero lo tenía para allá. Y dice que le decía abiertamente, ¿o no querés que te recomiende para que seas diácono? Así se manejan las cosas ahí. Y si pasamos al campo de la conducta, vea cómo tiene aristas este punto. Si pasamos al campo de la conducta, ellos tienen un ministerio que lo llaman ellos de honor y justicia. En realidad es de horror e injusticia, pero ellos lo llaman de honor y justicia. Si hablamos de la conducta, el tal ministerio de honor y justicia, si el que cometió algún error en conducta es familia del apóstol o de los más cercanos, le echan tierrita, como decimos acá, y el asunto se queda por ahí, lo cambian de iglesia o a otra iglesia y murió. Ya si es alguno de abajo, entonces sí, claro, sí, ahí sí, ¿verdad? Eso en conducta. Ahora, si pasamos, también es conducta, pero es otro campo, en la parte económica, un señor con un apellido extranjero, pero que era salvadoreño, que era un doctor, pastor doctor con ellos, cuyo nombre me reservo, no precisa decirlo. Era del grupo de los incondicionales, que tienen prohibido, yo fui del grupo después de casado me metí, que tienen tener propiedades. Sin embargo, ese amigo tenía 1 o 2 casas en hermosa provincia, yo le conocí una y oí hablar de la otra. 2 en El Salvador, oí hablar de otra en San José y oí hablar de otra en Estados Unidos. Pero claro, tenía parentesco con el apóstol de antes. Entonces, ahí no se refleja en ningún momento lo de los ministerios de la iglesia. Termino con esto. Se oye a veces que el hijo del pastor fulano o la hija hizo esto, hizo lo otro. En la iglesia que menciona la Biblia, para ser un pastor, valga decir anciano u obispo, también diácono, tenía que tener sus hijos en sujeción. Pero ellos ahí pasa todo esto y el ministro sigue siendo el mismo ministro. A menos que sea de abajo, entonces sí, pero si es de la parte de arriba, de los demás de confianza, él sigue igual. Entonces, la jerarquía de ellos no se parece ni en conducta, ni en forma, ni
ni en administración de lo material a la jerarquía que tenía la iglesia. Su respuesta nos muestra claramente los problemas inherentes a la estructura y liderazgo de la iglesia. El control autoritario y la falta de transparencia son elementos preocupantes que perpetúan el abuso de poder y la manipulación de sus miembros. ¿Cuál es el papel de la mujer en LDM y cree que la iglesia es machista? Buenísima pregunta. Voy a comenzar por la segunda. Definitivamente la iglesia es machista. La mujer en la iglesia toman literalmente aquel texto, me parece que es de Efesios, pero no vine a hablar de doctrina, ¿verdad? Donde dice que las mujeres están sujetas a sus maridos como al Señor en todo. Así dice el texto. Entonces, ellos son muy dados, y ya se sabe que en doctrina, en todo punto de doctrina son iguales, a tomar una parte de la Biblia y darle otras partes. Eso es lo mismo que hacen con el pastor, en la parte jerárquica. Ahí hay que obedecer a los pastores, ¿verdad? Y el texto ahí está en Hebreos, pero no te sacan el otro donde dice cómo debe ser el pastor. Eso pasa en cada aspecto de la iglesia. Pues en este aspecto de la mujer, ellos no agarran todo el contexto para ver que el marido tiene que amar a la mujer como a sí mismo. Que el que ama a su esposa, a su mismo cuerpo, está amando porque son miembros el uno del otro. Esa parte no agarran. Toman la parte donde dice que la mujer esté sujeta al marido como al Señor en todo. Y tomando esa parte nada más, cortándola, ahí hay mujeres esclavas. Hay algo que quiero agregar en esto. Y no es por hablar de más, porque no me interesa. Me interesa decir lo que se debe. Yo estoy seguro, pero con ese mayúscula y letra gótica, que ahí hay muchas mujeres que ya entendieron el error de esa doctrina, la herejía, y por miedo a sus maridos y tal vez a sus familiares de él, no han salido, porque ahí las tienen en una sujeción que no es la sujeción bíblica. La sujeción que existe en la Biblia, tanto de la esposa para el marido como del miembro, el pastor, es una sujeción voluntaria que nació por el respeto, por el reconocimiento que salió del corazón. Entonces ahí la mujer es nada más un instrumento. Sobre todo cuando es una obrera. Hay esposas de encargado y de ministro, si ya tiene grado, que tienen varios privilegios, pero ojo, explotando a otras mujeres jóvenes que son obreras. Y en realidad de obreras lo que tienen es el nombre. Cocinando, lavando, planchando, toda la ropa, no solo del pastor y de su esposa, de todos sus hijos y sirviéndole a los caprichos a veces de los muchachos y aquellas pobres por ganarse la bendición que creen ellas, lo hacen con la boquita callada. Es alarmante ver cómo se justifican estas prácticas a través de una interpretación distorsionada de las escrituras, afectando profundamente la dignidad y los derechos de las mujeres dentro de la organización. Cuéntenos un poquito más acerca de las obreras, por favor. Claro que sí, hay más detalles por ahí. Uno es que antes, creo que ahora no, jovencitas de 15, 16 años, las sacaban del hogar, dizque para que fueran obreras, y se las llevaban. Lo que hacen con ellas es que, a ver,
la muchacha emocionada, dicen que ahora solamente después de 18 años, porque me imagino que han tenido algún problema, pero antes, desde los 15 años. Lo que hacen con estas muchachas es que esta muchacha se anotó para la obra, la aceptaron y ahora se la dan a un matrimonio de ministros, digamos, a un pastor que esté pastoreando en Colombia, en Costa Rica, en cualquier parte de México. Bueno, esa obrera va sujeta, dizque como para formarse espiritualmente como obrera a esa familia. Pero aquí hay un montón de detalles que seguro voy a omitir algunos porque son muchos. Por ejemplo, son muchachas que salen del seno de su hogar, donde sin duda pues han sido criadas con la protección de sus padres. Van allá y surgen un montón de cosas, porque como yo estaba adentro, yo supe muchas cosas. Por un lado, muchas veces las acosan y hasta se ha sabido de que cometen pecado con los hijos del pastor. Ojo, y a veces se ha sabido, y esta no fue que lo oí de muy largo. Esta se la voy a contar con detalle. Estábamos en el salón de ministros, llegó el apóstol de turno, y en esa reunión llamó a uno que era pastor de grado, y lo degradó, lo bajó no a diácono, sino a encargado. Porque ahí hay varios niveles, digamos, encargado, obrero, encargado, diácono, pastor. Pero él lo degradó ante todos los ministros de pastor a encargado. Y dijo él, es que él nunca fue diácono, porque a él lo había ungido de encargado hasta pastor, de un solo, se brincó lo de diácono. Entonces lo degradó delante de nosotros. Y el apóstol de turno dijo, eso lo oí yo estaba presente, que él había tomado el pastor local, la obrera, y ayudándole su esposa, la había deflorado. Eso lo dijo el pastor de turno y por eso, dijo él, lo estoy degradando. Entonces, esta cosa sí es totalmente directa porque yo estaba cuando lo degradó. Entonces, esas cosas pasan. Si pasó esa vez que uno fue prácticamente testigo, por lo que le cuento, ¿cuántas veces habrá pasado? Pero hay un punto importante también ahí. Resulta que ellos tienen la idea muy errónea, por cierto, que haciendo grandes templos van a ser reconocidos como la iglesia verdadera. Están tan equivocados porque la iglesia que menciona la Biblia ni templos hacía, ¿verdad? Pero bueno, ellos no son de Dios, ya yo lo sé. Entonces ellos agarran ese obrero y obrera, pero como estamos hablando de las muchachas, a veces les dan 2, 3 obreras, pero no las ponen a evangelizar en las casas, o al menos a limpiar el templo y eso, no. Las ponen a vender donas, a hacerlas y venderlas, a hacer y vender tamales y otros panes y bocadillos, frutas, flores y todas las etcéteras para hacer dinero para construir el templo. Y adivine qué, a veces no es para construir el templo, porque al menos el templo es una estructura, algo bonito, que pertenece a la iglesia para reunirse más cómoda. No, para mandarle al apóstol de turno, porque él tiene, dicen ellos, una necesidad. Y la obrera que salió ilusionada de evangelizar las almas, ahora anda poniendo la carita en vergüenza, vendiendo flores, tamales, donas y otros productos, porque el apóstol tiene una gran necesidad. Y los apóstoles de turno siempre han sido millonarios, millonarísimos. Todos esos abusos pasan con las muchachas. O sea, y pasa mucho más que
que con los muchachos. Y es por esto, ellas en su formación, donde las colocan en segundo lugar, se sienten con menos derechos. Entonces son más moldeables, más manejables para tenerlas de esclavas. Es impactante conocer el rol de las obreras dentro de LDM. La explotación y control al que son sometidas es alarmante. De acuerdo con la doctrina de LDM, si no perteneces a esta organización, te condenas al infierno. ¿Cómo afecta psicológicamente este adoctrinamiento a los miembros? Interesantísimo. Tal vez pueda explicarlo así. Hay dos cosas importantes en la vida de la persona cuando hablamos de ideologías. Una cosa es entender, me estoy refiriendo a entender que la doctrina no es genuina, no es la correcta. Pero otra cosa, con el mismo, o yo no sé si más valor, es asimilar. Hay personas que han entendido algunos puntos de doctrina. ¿Y sabe usted por qué no entendieron los demás? Porque no se animan a escudriñarlos. Porque sienten miedo. No se animan a, inclusive, y este ejemplo lo voy a sacar no exactamente de uno de la congregación esta, porque sí he tenido experiencias, pero me estoy acordando de una con otra persona de una secta diferente. Vea usted, me decía este amigo, estábamos hablando, creo que eran asambleas de Dios, acá en mi casa. Y el amigo vino específicamente a retarme a mí a hablar doctrina por las cosas que yo sacaba o saco en las redes sociales. Entonces nos sentamos, mi señora nos sirvió un café y hablamos bonito, eso sí. Y cuando yo le expliqué punto por punto, se levantó abruptamente del asiento y me dijo, hermano, me voy. Usted me está confundiendo. Le dije yo, no importa, no lo logré detener, pero yo le dije, no importa. Los 3,000 que convenció San Pedro ahí en Jerusalén, primero estaban confundidos, pero no se fueron. Lo siguieron oyendo y después entendieron. Quédese para que entienda. No lo pude detener, se fue. Se fue amistosamente y todo. Eso mismo pasa y más fuerte aquí en la congregación. ¿Y por qué digo yo más fuerte? Porque en las congregaciones foráneas no te enseñan que es la única. En esta congregación donde yo estaba te enseñan que es la única. Ellos son la restauración de la primitiva iglesia cristiana. No te salvas. Puede ser un ángel de buena gente. Usted puede hacer limosna, no le hace mal a nadie, ora todos los días, bendice a todo mundo, no miente, no roba, solo hace bienes. Pero si usted no es miembro de la iglesia de ellos, se condena. Así llega el extremismo a esa congregación. Entonces, cuando la persona asimila esta posición, asimila esta ponencia de ellos, este invento, porque no es cierto, llega a creer la persona que solamente ahí hay salvación. Con eso ya arraigado acá dentro, y algunos han nacido ahí, y otros 20 años, 25 años, 30 años, 40 años. Oyendo 3 veces al día, no, en 3 reuniones diarias, porque en cada reunión se repite varias veces, que solamente por la mano del apóstol de ellos, porque fuera hay otros que se llaman apóstoles, pero aquellos no, solamente por la guía del apóstol de ellos hay salvación, punto, nada más. Tantas veces lo oyen que lo asimilan también, que tiemblan las personas, como ese muchacho que le conté en el parque de Ciudad Quesada, cuando yo le probé que los apóstoles se equivocaban, le agarró temblorina, le temblaban las quijadas y así se fue, temblando. Ellos tiemblan del miedo
de llegar a entender una cosa diferente. Entonces muchos no se dan la oportunidad porque les da miedo, ¿cómo se dirá?, incursionar en un campo extraño, hablando en el conocimiento. Entonces, es una cosa que afecta tanto. Imagínese usted que yo salí de ahí en el 95 y yo entendía que me estaban engañando en la doctrina, pero yo duré sintiendo aquí adentro un tipo de disonancia cognitiva, ¿no? Porque yo sentía aquí adentro que no, que la luz del mundo era la iglesia verdadera. 5 años y yo peleando, el mismo Mario peleando lo que entendía con lo que sentía. 6 años y casi a los 10 años de haber salido, libre el hombre. Asimilé. Lo asimilé porque ya retomé la Biblia, porque al principio no me animaba ni a tocarla, y comencé a estudiar más y reforcé mis conocimientos y a través de eso llegué a asimilar. Y eso quitarse una carga. O sea, que afecta en gran manera, tanto mi amiga, que ha habido personas ahí. Hay un muchacho que estuvo, cuando yo estuve en Guadalajara llevando ese cursillo, es español. Seguro ustedes lo han oído mencionar. Me cuentan, yo no lo vi, que el amigo atentó contra su vida y sí, partió. Y tenemos varias noticias, aquí uno ve noticias también de otras personas que han hecho exactamente lo mismo. Hasta allá lleva ese aferramiento, esa herejía de decir que solamente ahí hay salvación. Y esta no es una cuña doctrinal, pero les voy a decir por qué hacen eso. Porque no entienden qué es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no es un grupo, ni una denominación. Pero eso se verá cuando se vea en doctrina, claro que sí. Adelante. El adoctrinamiento de LDM, que asegura ser la única vía de salvación y condena al infierno a quienes no pertenecen a la organización, tiene un profundo impacto psicológico. Este tipo de manipulación genera miedo, dependencia y una disonancia cognitiva significativa, afectando seriamente la salud mental de los miembros y dificultando su capacidad para cuestionar o dejar la organización. ¿Qué consejo le daría a alguien que está considerando entrar o dejar LDM? Sí, mi amiga. Otra pregunta importantísima. El que está considerando entrar y me oye, sin atreverme a decir que soy su consejero, de ninguna manera, perdón, con todo respeto. Pero si quiere, tome mis palabras. Compare primero, sobre todo con los que hemos salido de ahí, y no coma cuento diciendo que los odiamos. Ellos nos odian a nosotros. Nosotros los amamos con todo el corazón. Y entonces, hable con los que hemos salido y pregunte doctrina. Los que decimos que ellos están enseñando otra doctrina, otra enseñanza, no la de la iglesia. Nosotros decimos que no son la iglesia primitiva. Es una pantalla. Somos la restauración. Son mentiras. Algún amigo o amiga que esté pensando ingresar a esa iglesia, deténgase. Pida asesoría, asesoramiento en el campo doctrinal. Aunque usted se sienta muy convencido, yo me quiero bautizar en un mes porque esa gente me han leído la Biblia. Yo le digo que lo están engañando. Primero compare con los que decimos, que somos varios, que la enseñanza no es así. Se va a llevar mi amigo o amiga una gran sorpresa y se va a dar cuenta que lo están engañando. Ellos tienen diferente a la iglesia que menciona la Biblia en términos generales 3 cosas. Gobierno,
En la iglesia que menciona la Biblia, los apóstoles no gobernaron. En ellos gobierna el que llaman apóstoles. Aquella iglesia la gobernó el Espíritu Santo directamente, usando a quien él quisiera, pero era el Espíritu Santo. 2. El Evangelio. En el Evangelio que menciona la Biblia, de la iglesia que menciona la Biblia, había un personaje, se llama Jesucristo. En el Evangelio de ellos hay 2 personajes, Cristo y el apóstol. Y 3, la enseñanza. Ellos tienen un montón de cosas que enseñan que están fuera de la Biblia. Para ejemplo, la oración a las 5 de la mañana, la iglesia no hacía eso. Desde las 9 tampoco. Culto diario tampoco. Así de fácil, así de sencillo. Y pasando a los que están dentro y quieren salir, voy a ver si les digo algo cortito, no para asustarlos, sino al revés. Cuando uno está dentro, ellos son muy hábiles manipulando la Biblia, y como yo también lo hice, te sacan Deuteronomio 28 del 15 en adelante, cuando Moisés habla de las maldiciones y las bendiciones al pueblo de Israel. Bendiciones si obedecía, maldiciones si desobedecía. Pero ellos lo agarran y te lo aplican para asustarte. Y te dicen, si usted se va de aquí, va a ser el más miserable. Y en el caso mío, yo ya conté esta entrevista, que como a mí Dios me ayudó tanto y no aguanté hambre, quizás algún ratillo, me fue bien, me ayudó. Ahora tengo una familia, vivo feliz. Entonces inventan ellos. Ahí vi a Mario hurgando en los tarros de basura a ver qué se comía de lo que la gente botaba. Esas son mentiras, nunca me pasó. Y acuérdense que de la abundancia del corazón habla la boca. Amigo y amiga que está dentro, me oye y le ha pasado por la mente salirse. Sálgase lo más rápido posible. Esa es una secta herética. Y lo que te dicen que uno afuera es infeliz es todo lo contrario. Si alguna vez este servidor ha sido feliz, es fuera de la congregación. Ahora, si ellos dicen que ninguno ha contestado a su doctrina santa, ¿cómo es posible que este servidor en 28 años, casi 29, no se haya sentado un pastor conmigo a aclararme la doctrina? Ellos arguyen, es que como es un hereje no va a aceptar. Sí, pero hay otras personas que creen como yo, que se las traigan. Y si yo no acepto, habrá otros sinceros que traigan muchos. No, es que ya se dieron cuenta, amigo y amiga que está dentro. La cúpula de esta congregación sabe perfectamente bien, respondo con mi cabeza. La cúpula de esta congregación sabe perfectamente bien que están enseñando herejías. Tal vez habrá encargados o pastores de abajo que sean sinceros, pero más del 90% de los ministros saben lo que estoy diciendo y no se van de ahí por conveniencia, porque ahí trajes, plata, cuentas en el banco, carrito, casita pastoral y muchos viajes, a veces hasta en primera clase en el avión. Entonces, yo animo al que está pensando en salir que no quite el dedo del renglón. Amigo, amiga, investigue, no se detenga. Pregunte, pregunte, pregunte. Yo no soy un maestro, ni siquiera he hablado con la esposa de un maestro en Biblia, pero con lo poquito que yo tengo me ofrezco para ayudarlos. Adelante. Es crucial prestar atención a las palabras del señor Messen. Si está considerando unirse a LDM, compare primero las enseñanzas y hable con quienes han salido de la organización para obtener una perspectiva completa. Y si está pensando en dejarla, no deje que el miedo lo detenga. Investigue, pregunte y busque apoyo. La libertad y la felicidad fuera de LDM son posibles.
¿qué mensaje les enviaría a sus hijos, familiares, compañeros de la obra y miembros de la Luz del Mundo? Claro, interesantísimo. Hace unos días, en el grupito mío de WhatsApp, compartí de un familiar muy cercano, que ellos sí supieron cuál es su cercanía conmigo. Este familiar, yo le puse un mensaje porque se distanciaba, que habláramos, que somos familia. Y sí, me habló, me puso mensajes y estaba inspirado y me retó él a mí. Yo a él no, él a mí, a hablar doctrina. Estaba como inspirado. Tanto es así que me dijo que con testigos. Y yo me alegré mucho, porque uno pues no conoce un montón, pero con lo que conoce, uno puede explicarles las cosas. Lo metí al mi grupito de WhatsApp y hasta les dio un mensaje que les dijo que nosotros los que habíamos salido de la iglesia brincábamos como sapos y que andábamos en pecado. Un mensaje pesado, pero el grupito que está conmigo en el WhatsApp estamos acostumbrados a eso. Más bien nos alegramos de que él entrara. Entiendo yo, y lo aseguro, no lo vi, pero como uno no es tonto, al siguiente día, sin duda, él habló con el pastor y sin duda le puso una regañiza que lo dejó nuevo. Y entonces me volvió a hablar a mí, diciéndome, podemos hablar las veces que quiera, pero de religión ni una tilde. Entonces yo soy un poco sarcástico. ¿Y quién no en estos casos, muchachos? Le digo, está bien. Le digo, te entiendo y te respeto, pero póngame al otro, al de anoche, al que me dijo que habláramos con testigos. Con usted de acuerdo, le poneme al otro. Era sarcasmo, lógicamente. Y se me ha enojado mi familiar. Y me dijo, véngase para romperle el hocico. Usted me respeta a mí. Claro, él dijo hocico porque ahí les han enseñado a hablar así. Yo cuando estaba con ellos no enseñé a nadie a decir hocico, pero parece que ahora ya hasta allá llegan. Es más, me dijo, y está grabado, guardé ese audio, lo tengo guardado. A mí también me han enseñado a defenderme de esta manera. Ah, caray, le han enseñado. Muy bien. Yo le contesté a él y también tengo grabado mi audio donde le contesté, pues usted cambió de anoche a hoy, yo no. Anoche me dijiste que me amabas, yo te dije que yo también, pues yo sigo igual, te sigo queriendo, te sigo amando, yo soy el mismo, con el mismo cariño de siempre. Entonces mi mensaje para los que están dentro y son familiares o no familiares, pero se hacen enemigos de uno, es uno. Nosotros acá afuera los amamos. Yo no aprendí nunca a odiar. A mí me enseña la palabra de Dios, la que salió de la boca nada menos que de Cristo, que yo creo que sí habló verdad. A amar hasta a mis enemigos. A ese muchacho que les cuento que es mi familiar, como les digo, yo le dije, lo sigo amando igual como le dije anoche. Y él me estaba ofreciendo romper la boca. Véngase, me dijo, para romperle. Y ya como le digo, él usó otra palabra. Porque la enseñanza de aborrecer con perfecto odio es de allá, no es de acá. Entonces a los que familiares o no familiares que les han enseñado a odiarnos, a aborrecernos con perfecto odio, a tenernos como infectados como el ébola, a tratarnos como que tuviéramos gangrena, todo eso lo tenemos grabado nosotros, y a destruirnos como si fuéramos una culebra, una serpiente. Todo eso les han enseñado. Yo tengo ahí grabado y el que no tengo yo, mis amigos lo tienen, si alguien lo quiere. Ellos son los que han enseñado eso. Nosotros acá, como somos libres y somos tranquilos,
tenemos la libertad de amar aún a nuestros enemigos. A mí me manda la enseñanza de la iglesia verdadera. Está en Romanos 12. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Y Cristo, en el Sermón del Monte, lo recoge Mateo, amad a vuestros enemigos. Oren por los que os persiguen y os maldicen. A mí me enseña la palabra de Dios eso. Y no soy solo yo, somos decenas de miles que hemos salido, y como somos libres, vivimos con una sonrisa, con una tranquilidad. Entonces, el mensaje es, mis amigos, para mí, yo me ofrezco a ser el amigo de todos y los amo igual a todos. Pueden maldecirme si quieren. Una vez lo dije, no, ya lo he dicho como 2 veces en mi canal. Ahora lo voy a repetir. Si yo supiera que dejándome golpear y sacar la sangre de la boca, porque yo lo que tengo es boca, mi familiar o cualquier otro se va a sentar, va a preguntar, va a investigar y va a entender las cosas, con mucho gusto le pongo mi cara. Y si después de darme por un lado dice, dame la otra mejilla, se la pongo. Aunque después tenga que ir a la clínica que me repongan un diente si me lo arranca, pero valdría la pena. Imagínense qué satisfacción que esa persona diga, bueno, ahora sí, explíqueme, aunque sea tartamudeando, ya con la boca un poco torcida, pero yo le explicaría a la persona, y si ese día no puedo, le digo, espérate que me recupere de los golpes, mañana te explico, y le explico con amor y cariño. Y si hay que cenar en mi casa, cenamos. Y si hay que tomar café, tomamos. Amigos, nosotros los que estamos afuera, sí somos realmente amigos de ustedes. Aquí no hay odio, amigos. Odio está en la enseñanza que a ustedes les dieron. No es cierto. Una vez el fundador de la iglesia donde ustedes están dijo que la doctrina de los golpes era de los leones y de las fieras. Por ahí anda ese audio del señor Aarón, y yo lo oía, y yo me gozaba cuando estaba en la iglesia oyéndolo. Pues ahora ustedes les están enseñando la doctrina que, como dijo Aarón, es de las fieras, de los leones. Pero los que estamos afuera tenemos la doctrina de Cristo. Hay que amar a los enemigos. Yo no los veo como enemigos, pero si ustedes son mis enemigos, tranquilos, así los amo. Y si hay que darles de comer, y si hay que darles de beber, aunque ustedes se declaren mis enemigos, pero no solo yo, no hablo a título personal, hablo por todos los que salimos de la secta esta, porque ahora somos felices, ahora vivimos, y cuando uno es feliz, quiere compartir la felicidad con otros, y tenemos pruebas de que salimos porque hay una enseñanza torcida, hereje. Adelante. Señor Messen, su mensaje de amor y comprensión hacia sus hijos, familiares y compañeros es profundamente conmovedor. Es importante que sepan que su crítica a la organización no es por odio, sino por un deseo genuino de compartir la verdad y ayudarles a encontrar la libertad y paz que usted ha hallado. Mi admiración y respeto para usted. ¿Cómo se mantiene fuerte y motivado a pesar de las dificultades que ha enfrentado? Por ejemplo, sin poder celebrar el Día del Padre con sus hijos y otras fechas especiales. Importantísimo también. Resulta que yo, pues, salgo de la iglesia, la señora, pues, ni por su conducta conmigo, ni por la enseñanza de la iglesia, iba a seguir conmigo. Pero entonces me separan también de mis hijos y les dicen que yo soy lo peor. Ellos enseñan a la iglesia que no hable conmigo y a mis hijos también, porque yo soy un vaso en el que habla el diablo. Muchachos, cuando ustedes vean a Mario Messen, ojo, pestaña y ceja, ahí está el diablo, encarnado en él. Él abre la boca y el quien está hablando es el diablo. Claro,
esa argucia de ellos los hace falsos, porque la iglesia verdadera, decía Santiago, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero los pobres miembros ofuscados no se fijan en eso. Voy a señalarles 2 razones por las que soy enteramente feliz. Una, porque de nuevo tengo una familia. El hijo de mi señora no es hijo biológico de este servidor. Ella era una viuda. Pero tenía 3 años menos cuando llegó a mi poder. Él me dice papá, él me respeta, él me presenta como papá, él me trata y me respeta como a un papá. Y la mamá, que es mi señora, es la mejor esposa que yo sé que ha existido en la tierra. Seguro hay muchas buenas, pero yo no he conocido otra. Ahora, la otra razón por la que yo me mantengo fuerte, con esperanza, con optimismo, es por la ocupación que tengo. Alguien me dirá, Mario, ¿y usted en qué trabaja? No. No piensen en ningún trabajo secular. Con mi mayor ocupación es escudriñar la escritura y cuanta información me llegue para ayudar a los que están engañados en las sectas, no solamente donde yo estaba, sino en muchas. Por eso yo tengo un canal por ahí donde doy conferencias todos los jueves, y no es fácil dar una conferencia de 1 hora, 1 hora y media. Hay que prepararse, hay que documentarse, hay que investigar, y esa ocupación me tiene a mí muy contento. Estamos viendo ahí en la pantallita 2 libritos que he escrito. Voy a aclararles lo de los libros. Esas son mis ocupaciones. Yo manejo el conocimiento de la Biblia en 2 aspectos. Uno se llama el contenido de la Biblia. Cuando yo les digo a ustedes que yo me vivo preparando para ayudar a las personas y sacarlas de la herejía, de cualquier secta, incluyendo en primer lugar, eso sí, donde yo estaba, estoy usando el contenido de la Biblia. Pues si con la Biblia en la mano te engañaron, ¿qué de malo tiene que yo con la Biblia en la mano te desengañe? Sin duda que tengo derecho y es correcto. Pero yo también manejo el conocimiento de la Biblia en otro aspecto. Se llama su veracidad. Los libros que yo escribí no hablan exactamente del contenido de la Biblia. Están en Amazon. Hablan de su veracidad. Es un tema aparte que no lo estoy manejando ahorita en público porque estoy abocado a ayudar a los esclavos de la mentira. En esta secta donde yo estaba, le quitan al miembro su vida personal. Ya no puede pensar. Hace lo que el pastor le diga. La prueba la tenemos en mi familiar que les contaba. Les quitan tiempo, trabajo y dinero. Los tienen de esclavos, haciendo tamales, vendiendo donas, porque no solamente los obreros lo hacen, sino los miembros, sembrando frijoles, maíz, etcétera, para venderlos, para hacer grandes templos que los tienen a menos de la mitad, para decir que por los templos son de Dios, y la iglesia del Señor ni templos hacía, muchachos. Pero sobre todo para mandarle plata al millonarísimo que llaman apóstol, teniendo carros, colecciones de carros, propiedades y todo. A esa gente que tienen de esclavos, yo quiero ayudar y me ocupo en eso. Entonces yo tomo el contenido de la Biblia y dentro del marco bíblico encuadro yo mis explicaciones, siendo el libro que prometieron cuando se bautizaron
creer en Él como único y suficiente para la regla de fe, pues yo lo uso su contenido para explicarles que los están engañando. Con esa labor, mi amiga Mario Messén se mantiene fuerte, firme, no solamente por el trabajo, que es tan lindo. Trabajar es muy bonito porque te sentís que valés, te da valor, te sentís que uno todavía puede hacer algo, sino porque hay muchas personas, y no las cuento con la mano, que ya han salido de esa secta, y otras muchas que no salieron por mí, pero que están entendiendo, y son docenas, y yo los tengo de amigos y me llaman y casi diario hablamos, por docenas, que no salieron por mí ni por mi trabajo, pero que han entendido y han dicho: hermano Mario, yo salí de la iglesia, pero estaba yo con aquello que había dejado la doctrina verdadera, pero ahora entendí que yo no dejé ninguna verdad, era una herejía. Gracias, Dios le pague, hermano Mario. Entonces, todo eso fortalece, hace que uno se sienta útil, se sienta que está ayudando, y prometo hacerlo hasta que ya las fuerzas no me den, pero mientras pueda, lo haré con mucho gusto. Adelante. Amigo Messén, su resiliencia y fuerza son realmente inspiradoras. Mantenerse motivado y fuerte a pesar de las dificultades, como no poder celebrar con sus hijos, demuestra su increíble fortaleza y compromiso con la verdad. Su ejemplo es una fuente de esperanza y valentía para muchos que enfrentan situaciones similares. Háblenos un poquito de su canal de YouTube. Claro que sí. Alguien me dijo: ¿por qué usted no abre un canal? ¿Qué sé yo de eso, muchachos? Yo no sé nada. Pero mi amiga Libertad me ayudó y ahora ya abrí mi propio canal. Primero, cuando no tenía canal, yo daba algunas conferencias en canales ajenos, pero ahora tengo mi propio canal, mi propio horario, y lo manejo a como lo que yo tengo. Yo no estoy diciendo que tengo dones de Dios, pero llamémoslo don mientras tanto. Yo no tengo el don de otros. El mío es, o lo que yo puedo hacer, y siento que me sale más o menos, ¿verdad?, es dar conferencias. Yo puedo sostener un debate con algunos, y he tenido ahí, pero no es lo mío. Lo mío es conferencias, porque yo entiendo y siento que una conferencia, pues la persona tiene la oportunidad, si se la quiere dar, de oír cómo se introduce el pensamiento, cómo se desarrolla, cómo se aplica, cómo se termina. Entonces, la persona puede recorrer conmigo ese campo de conocimiento y entenderlo lo mejor posible. Entonces, me he abocado, tengo programas todos los jueves a las 5 de la tarde explicando temas. Me he presentado como unos 15, 20 ya, pero hay muchos que tengo en lista, inclusive me sugieren temas. Mario, explique esto. Voy a ponerlo en lista apenas pueda. Y ahí voy yo explicando temas como, por ejemplo, las riquezas de los siervos de Dios. Temas como, por ejemplo, ¿dónde está la iglesia verdadera? Temas como, por ejemplo, el gobierno de la iglesia, etcétera. Temas que hay, que se han ido explicando, y desde aquí se los recomiendo. Entonces, mi canal está abocado a dar estas conferencias todos los jueves. A veces hago un programa por ahí porque hay alguna razón especial, pero generalmente está programado los jueves a las 5 de la tarde. Yo trabajo con el celular y entonces les aclaro que entonces mi canal no es para interactuar, no tengo esa facilidad. Pero sí, ahí comentan mis amigos, yo leo con mucha atención esos comentarios y pongo en el canal mi número de teléfono y mi correo
por si alguno quiere comunicarse conmigo. Señor Messen, su canal de YouTube es una valiosa plataforma para aquellos que buscan entender más sobre LDM desde una perspectiva informada y crítica. Sus videos ofrecen un recurso educativo y esencial y una fuente de apoyo para quienes buscan la verdad y desean liberarse del control de la organización. Señor Messen, muchas gracias por compartir su historia y sus conocimientos con nosotros hoy. ¿Hay algo más que le gustaría agregar antes de concluir esta entrevista? Quiero nada más agregar lo siguiente. El más profundo deseo de mi corazón, y sé que de la mayoría, si no todos, los que hemos salido de ahí, es que estos testimonios lleguen a las personas, porque hemos sabido que los líderes de la secta les prohíben inclusive oírnos. Entonces, ellos saben que si nos oyen, probablemente se interesen, pregunten, investiguen y se den cuenta de las cosas. Entonces, lo que quiero agregar es el profundo deseo que siento de que las personas oigan, se den la oportunidad de escuchar no solamente este testimonio, sino mis conferencias, y no solo las mías, sino los programas de muchos amigos, que no quiero mencionar nombres porque se me van a olvidar, no voy a poderlos mencionar todos, pero hay muchos amigos que dan programas muy lindos, que ellos nos llaman ébola, que nos llaman serpientes. No, somos cristianos que ahora somos felices porque nos dimos cuenta dónde estaba el error y tuvimos el valor de salir de él. Entonces, dense la oportunidad, mis amigos. Yo soy su amigo de cada uno de ustedes, de los que están dentro de la congregación LLDM. Yo soy su amigo de ustedes. Dense la oportunidad de investigar y ver las cosas como son. Le escribí a un amigo que lógicamente que no puedo dar su nombre porque él todavía está dentro y es un ministro, pero me oye. Y le dije, amigo, le voy a pedir un gran favor. Se lo dije oralmente, por audio. Y de una vez le agregué, pero no es para mí, es para usted. Y me contestó, ¿de qué se trata? ¿Qué favor es? Si es para mí, oiga la conferencia que le voy a mandar. Y se la mandé. No me ha dicho nada. El amigo, cuando yo hablo con él me contesta y todo, porque él está dentro y es un ministro, pero ojalá que Dios le llegue. Lo mismo le digo a ustedes, a todos, háganse el gran favor de investigar cómo están las cosas. Y me ofrezco de nuevo, si alguno quiere preguntar, este amigo no es un maestro, pero con lo poquito que conozco, yo sé que los puedo ayudar igual que los demás compañeros. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Messen. Ha sido un honor escuchar su historia y sus conocimientos. Su valentía y dedicación son inspiradoras. Mi admiración y respeto para usted. Muchas gracias a usted, a mi amiga, y ojalá que sirva a muchas personas. Muchas gracias. A nuestros espectadores, gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse al canal del señor Messen Conferencias Bíblicas, darle like a este video y compartirlo en sus canales para que otras personas puedan conocer la verdad. Además, les recomiendo leer los libros del señor Messen para profundizar más en sus enseñanzas. Hasta la próxima.